estas sesiones con expertos que nos van a dar como estos aterrizajes. Hoy estamos con el tema de Market Assessment, pues Víctor, como ya ven, es el CEO fundador de Pragmatech, que tiene un enfoque muy especializado al tema de dispositivos médicos, si alguien conoce bien cómo está el mercado aquí en México y en Latinoamérica, pues creo que es un referente para nosotros en México. Entonces, pues darte la bienvenida y agradecerte, Víctor, por apoyarnos siempre y pues por esta masterclass que nos vas a dar y pues adelante. Muchas gracias, Fati. No, yo soy el que agradece tanto a ti, a Celia, Pam, igual al TEC de Monterrey y al Know-Hub Chile para invitarnos a este programa sobre esta inmersión fácil o soft landing que pueda ser de apoyo para UMOP, pero obviamente también para igual personas que quieran conocer un poco acerca del mercado de salud en México, las necesidades de salud desde un enfoque general y después adentraremos un poquito a doing business también en el sector salud, ¿no? Porque consideramos que ese es uno de los temas importantes para una organización que no está en México, es poder, por un lado, comprender en qué contexto es, sobre todo si venimos de otro país, quiénes son esos actores clave y luego también entender la estructura de mercado. Entonces, sí, hemos preparado una sesión que espero me tome unos 30, 40 minutos sobre los temas que incluimos y que prácticamente abordan 5 bloques. Uno que es un panorama general sobre el sector ciencias de la vida en México. 2, los retos de salud y cómo está constituido la estructura del sistema de salud en México. Creo que es muy importante para una organización de fuera entender quiénes son los key players y cómo funciona el sistema de salud en México. 3, y eso un poquito ya adecuando a UMOP, si bien es un dispositivo médico, tiene algunos elementos también ligados a salud digital, a comunicación paciente, tecnología, experto, así que vamos a abordar un apartado sobre las prácticas del paciente en temas de salud digital. Luego abordar el tema de ecosistema de salud. Hay varios actores que es importante que vayan identificando y después contactando a aquellos que son más pertinentes para su proyecto si deciden ir a México. Y luego cerrar con una serie de reflexiones, temas a considerar para el mercado, ¿no? Son esos 5 temas los que tengo previstos y obviamente después que charlemos, ¿no? Tendremos además las sesiones de mentoría, que además serán mucho más puntuales. Yo le comentaba a Celia hoy en la mañana que prácticamente la presentación hoy es más hablar del ecosistema de salud en México, porque es ahí donde cualquier proyecto chileno, coreano, francés, español, canadiense, de los proyectos que nos ha tocado justamente acompañar a México son a los que se enfrentan, ¿no? Y justo este tipo de ejercicios, si bien lo comenté, y gracias Pati por las flores, Pragmatech efectivamente nuestra oficina de transferencia tecnológica ha venido trabajando sector salud desde hace muchos años, particularmente dispositivos médicos. También otra realidad es que en los últimos 5 años hemos estado acompañando a gobiernos o agencias internacionales de Chile, de Canadá, de Corea y otras a entender este mercado, a venir a este mercado, a hacer esas misiones ni siquiera de validación. Antes del soft landing, para mí hay 2, 3 pasos, sobre todo para una startup, y antes de decidir dónde aterrizar, dónde tener oficinas, y ese ejercicio es justamente lo que hemos venido haciendo y por ahí es parte de los conceptos que vamos a compartir hoy, que han servido de pauta para estas mismas organizaciones. Entonces, bueno, pónganse los cinturones y vamos a arrancar. Déjenme nada más, porque me aparece esta ventanita todavía. Bueno, me confirman, pero ya deben de estar viendo mi presentación. Entonces, como les decía, vamos a abordar en sentido general la evaluación del mercado de salud en México. Y adicional a temas de consultoría y de transferencia tecnológica, también soy investigador en temas de ecosistemas de innovación y traje a la sesión esta infografía, este
Es un artículo de Elizabeth Hofecker del MIT D-Lab que habla de la importancia de entender los ecosistemas de innovación local porque son las estructuras y los contextos donde una organización se va a desarrollar. Puede que sea una organización que creció en ese ecosistema o en el caso de un mob, una organización que llega a este ecosistema. Y no voy a profundizar mucho. Lo que sí es importante entender es que hay que ser, digamos, es multifactorial el tema. Hay que entender no solamente cuáles son las características de este recurso, de este ecosistema al que voy a llegar. Hay que entender qué recursos tiene, qué recursos son sus áreas fuertes, dónde hay áreas de oportunidad, donde justamente mi modelo de valor pueda ser un diferenciador. Hay que entender también el medio ambiente en el que se desarrolla, no solamente en un tema legal, modelo económico, sino también cultural. Aunque seamos países hispanohablantes, no es lo mismo la realidad entre México, entre Chile. Yo he estado radicando unos meses en Argentina y también es muy distinto. Y esas particularidades son importantes integrarlas. Sí llevan un avance a una empresa canadiense coreana que quieren integrar una tecnología porque el hecho de ser un fit en el idioma facilita mucho, pero hay otros elementos también que es importante considerar. Y al centro van a ver que también todo ecosistema va a tener una variedad de actores institucionales, ¿no? Universidades, centros de investigación sólidos como el TEC, programas de apoyo a la innovación, al emprendimiento como NoHub Chile, fondos de inversión, una cadena de valor ya integrada, hospitales, etcétera. Bueno, esa es justamente la parte de la inversión, que es muy importante ir haciendo gradualmente conforme uno va pasando semáforos. Yo realmente creo que el proceso de llegada a un mercado no se da en un solo paso, sino que va uno pasando semáforos. Ay, mira, hay un mercado interesante, ok, pasamos al siguiente, a la siguiente esquina, y el semáforo otra vez nos va a permitir ver un tipo de información. Ah, mira, hay tecnologías similares o mi tecnología hace fit con la infraestructura local existente, avanzo otro semáforo y luego prevalido que hay usuarios interesados en en mi factor de diferenciación, avanzo otro. Y al entender todo este marco conceptual de un ecosistema, tener un conocimiento quizá básico porque no nacieron ahí, incluso nosotros que estamos ahí, Patti, Celia y yo, muchas veces conocemos solo parte de este ecosistema, algunos más, algunos menos, pero es difícil tener toda una visión integral. Pero a medida que lo vamos conociendo, la toma de decisiones también se hace mucho más pertinente. ¿Okay? Entonces, quería tener un elemento teórico realmente para iniciar la sesión. Pero bueno, ahora sí, empezamos con datos específicos sobre el sector salud. Considerar que México tiene una esperanza de vida que es menor al promedio de la OCDE, no es baja, pero si tomamos este bloque de países, definitivamente hay muchas áreas de oportunidad. Ahorita iremos viendo también a qué se debe. También en nuestro aporte a salud como Producto Interno Bruto, estamos lejos de lo que hace la OCDE, casi no es la mitad, pero estamos hablando de un 5.5%, pues que para un país que está entre la 12ª, 13ª economía del mundo es baja, es un porcentaje de inversión bajo. Ahora, el sistema de salud lo van a ir viendo en las siguientes diapositivas, pero desde el presupuesto se observa, hay que considerarlo en un sistema de dos actores, público y privado, en donde pues hoy el sector salud invierte 49.30 y el sector privado 50.69. Pero a la hora que veamos el sistema de salud también cómo está estructurado, van a ver también que ahí hay un split entre dos mundos que hay que atender de manera muy distinta, uno con grandes barreras burocráticas de acceso y otro pues obviamente con un tema de servicio, precio-calidad que habrá que considerar que es el privado. Como les decía, el sector salud implica retos importantes en el país. Hay un envejecimiento de la población, por un lado, ¿no? Ya no tenemos esta pirámide generacional que teníamos a inicio de siglo. Hay un aumento significativo de enfermedades crónicas, ahorita vamos a detallar a qué se debe, y eso requiere una mayor demanda de servicios de calidad y sobre todo modernización, acceso a tecnología, salud digital en particular,
tiene mucha oportunidad, sobre todo vinculado, y muchos dispositivos médicos, lo estamos viendo, están ahora buscando vincular digitalización, no solamente para una mejor comunicación con el paciente, sino también para generación de data, integración con algoritmos de inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Que lo hemos visto en dispositivos médicos que tradicionalmente eran solo el dispositivo, sí, con componentes de software, pero que ahora buscan tener una mayor interacción con los diversos usuarios alrededor del dispositivo. Desde los años 90, el siglo pasado, México ha venido desarrollando una fuerte tradición, sobre todo industrial, en el sector farma, en el sector dispositivos médicos, muy ligado al Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, obviamente, que es un gran mercado y eso genera muchas oportunidades. Sin embargo, hoy en día son sectores muy maduros, siguen creciendo a tasas de un dígito, 5 o 6%, son sectores muy fuertes. El sector farmacéutico tienes alrededor de las 15 empresas farmacéuticas más grandes del mundo tienen presencia en México, pero principalmente para manufactura, por la posición de mercado. Y el sector de dispositivos médicos igual. Es un poquito más joven, pero una gran cantidad de empresas como Johnson & Johnson, Medtronic y otros están presentes en México para manufactura. Sin embargo, en ambos sectores la innovación ha venido generando paso a través de la industria nacional, que son pocos, pero están generando innovación, y sobre todo de la aparición de startups, de spin-offs, de emprendimientos que van generando nuevos proyectos. Hay un mundo muy interesante alrededor de la innovación en estos sectores, que vemos en algunos estados como Jalisco, como Chihuahua, como Sonora, Nuevo León también, y eso, bueno, está dando paso a una renovación también del tejido empresarial. Sin embargo, a nivel de sector salud digital, la oportunidad es todavía mucho más grande por las brechas, sobre todo, ¿no? Es tan dispar, si comparamos México con Canadá, Estados Unidos, el sistema de salud digital, que hoy prácticamente hay un área de oportunidad muy importante por la ausencia de servicios digitales. Y de acuerdo a datos de la Asociación HealthTech México, estos números son muy interesantes. Recetas digitales 300%, telemedicina 53%, obviamente ligado a efecto de COVID. Pero hay oportunidades también ahí de ir creciendo, desarrollándose. Les decía que obviamente enfermedades crónico-degenerativas es nuestro principal problema, y en particular está ligado a tres temas: sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. No me voy a detener mucho porque además voy a poder compartirles vía Celia la presentación, pero solamente algunas estadísticas para que consideren la magnitud del problema y los efectos que eso llega a tener en la población. 70% de la población con sobrepeso, y tanto niños como pequeños creciendo a porcentajes muy acelerados también, lo cual pues implica retos muy importantes para el sistema de salud público-privado. ¿Okay? Diabetes también, 18% de los adultos en 2023 tienen diabetes, y obviamente sabemos que esto está ligado a una serie de problemas secundarios adyacentes que es importante atender. Y el último que les comentaba, hipertensión. Alrededor de 50,000 muertes al año, 30% de la población viviendo con hipertensión arterial, y obviamente problemas ligados a cardio es un problema de salud muy relevante. No son los únicos problemas, sí son nuestros tres jinetes del apocalipsis, o sea, generan un gran problema de atención en el sector público, en el sector, o de desatención también, sector público, sector privado. Recientemente la Secretaría de Salud está buscando generar una estrategia de monitoreo de la diabetes casa por casa, con cuadrillas que puedan ir monitoreando a la población para poder controlar sus índices, ¿no? Son algunas de las estrategias. La digitalización para el nuevo secretario es un elemento muy importante, sobre todo en prevención, para ir mermando o limitando estos porcentajes. Ahora, les decía, no son los únicos problemas. Sí hay que considerar también temas de cáncer, que es muy prevalente en México, efectos secundarios COVID, y se me escapa uno, sí, salud mental que va creciendo rápidamente y que también es un tema por atender. Bueno, trauma va ligado a humor,
considerar que está obviamente en los porcentajes también, pero bueno, hay otros factores ligados a traumatología. Sin embargo, es un elemento para el tema de rehabilitación que siempre es importante en los países, en distintos países. Sin embargo, el foco en salud está en los problemas que previamente hemos compartido. Ahora, hay que entender cómo está la estructura del sistema de salud en México, que es distinto a otros sistemas como el colombiano, como el chileno. En el caso de México, les decíamos, el sistema de salud está igual, dividido en dos, de manera general. Un 54% de la población no tiene acceso a un sistema de salud automatizado, ¿no? Y en poblaciones rurales o en áreas rurales, este porcentaje puede irse hasta el 74%, ¿okay? Lo cual es alto. Ahora, ¿cómo está constituido a dónde asiste la gente que tiene un sistema de salud? Pues lo vamos a ver más en el lado derecho. 37.6 al IMSS, es nuestra principal institución de salud en México, sin contar los problemas presupuestales de atención, de alta demanda, de infraestructura, etcétera, que cualquier mexicano con el que platiques sobre IMSS les contará que es caótico, ¿verdad? Pero bueno, es nuestra principal institución. El ISSSTE, que da el servicio de salud a los trabajadores del Estado, un 7%. Luego hay otros repartidos en la Marina, el Pemex, etcétera, los institutos de salud especializados, y solo un 0.3% con seguro médico, ¿verdad? Lo cual es muy bajo. Veo por ahí una mano levantada. No sé si Tomás quiere hacer alguna pregunta en particular. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Consulta, ahí, por ejemplo, esos pacientes que no tienen acceso al sistema de salud, ¿ellos pagan de forma particular o simplemente como que... Ahí voy. O cómo? Si me permites unos segundos. Ya. Entonces tienes una población de 130 millones de habitantes, con 54% de personas que no tienen acceso al sistema de salud y que para los cuales obviamente hay una serie de soluciones. El gobierno desde hace prácticamente 15 años ha buscado generar un sistema de salud para estas personas que no tienen acceso a salud siendo trabajadores, que se llama IMSS Bienestar. Se ha fortalecido, era INSABI, ahora es IMSS Bienestar, en donde se busca dotar a 20 millones, que no es mucho finalmente, pero todavía está en construcción y todavía hay una serie de procesos importantes para la consolidación de este sistema, ¿no? Que es utilizar el sistema de salud que ya está saturado, dándole acceso a personas que no tienen acceso a ese sistema de salud. Entonces, pues es difícil poder dar un servicio de atención a estos 20 millones. Y el resto, definitivamente, son personas que tendrán que ir a pagar sus consultas a hospitales privados, a consultorios médicos con profesionales, o a un modelo que en México ha madurado y crecido de manera significativa, que son los consultorios adyacentes a farmacias. Es decir, farmacias, cadenas de farmacia que tienen una amplia presencia en México, y eso quizá obviamente para los que están en México lo conocen muy bien, pero para nuestros colegas chilenos son cadenas de farmacias que han adaptado un consultorio en donde dan servicios médicos de primera atención muy accesibles. Estamos hablando de consultas que pueden andar en los, ¿qué será? $3, $5, ¿no? Más, menos, pero con el objetivo de atraer ese cliente a la farmacia, ¿verdad? Para el consumo. Y ese es un modelo que ha venido explotando. Incluso el IMSS y el gobierno han tenido ya acercamientos con estas instituciones con miras a poder tener una alternativa para la atención primaria de la salud, ¿verdad? Pero sí es un modelo muy desarrollado en donde hoy hay una serie de organizaciones como Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, farmacias similares u otras que han venido generando una penetración y consolidación de espacios en el mercado. El sector privado, y lo mencionábamos hace rato, ha venido creciendo en su inversión y lo podemos ver en tema de hospitales, ¿no? Hoy el sector privado en varias regiones del país está invirtiendo en infraestructuras hospitalarias, por lo cual temas de infraestructura, temas de buenas prácticas, temas de sistemas hospitalarios, hay un mercado muy, muy interesante que está también concentrado en ciertos estados: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Puebla.
agrupan el 56% del sistema hospitalario privado, ¿verdad? Entonces, bueno, también es ahí un tema importante a considerar a la hora de entender cómo funciona el sistema de salud en México. Vamos a hablar un poquito de algunas estadísticas. FunSalud publicó hace un año y medio un estudio muy relevante. La liga la van a tener igual en la presentación. Saqué solo algunas diapositivas. La verdad es que pues depende mucho del perfil de la startup, pero considero que estas son muy transversales hacia el uso de tecnologías digitales para la atención a la salud. Entonces, este estudio llamado que es el paciente digital en México, hábitos y preferencias, obtenido en 2023 y publicado en 2024, analiza hoy cómo la persona de calle de día a día está utilizando los dispositivos, las redes sociales, o qué equipo, o cuál es su sistema de comunicación con los doctores, ¿no? Y eso obviamente en un modelo de negocio, para poder penetrar, hay que considerarlo. Hoy en día, 87% de la población considera tener un smartphone. Ha habido una penetración muy fuerte de los servicios de internet y telefonía en la población, y gran parte de ella manifiestan utilizarlo para temas de salud, consultas, revisión, llamadas, etc. Entonces hay un hábito de utilizar dispositivos móviles para salud. Si nos damos cuenta, prácticamente entre smartphone, laptop y tablet se va el gran porcentaje. Es donde está, y obviamente computadora también, está concentrado como dispositivos para poder monitorear servicios de salud, o utilizarlos para temas de salud. Ahora bien, sobre plataformas de redes sociales, para comunicar, para informarse, para aprender, etc., estamos viendo que YouTube está siendo la plataforma clave para informarse, seguido de WhatsApp y de Facebook. Es cierto, y todos sabemos que la evolución de TikTok se ha dado de manera muy consolidada en los últimos 2 años. Este estudio parte de data del 2023. Seguramente para la siguiente actualización veremos un impacto mayor de TikTok, pero estamos viendo que la gente utiliza las redes sociales también para aspectos de salud, más allá del uso rutinario que pueden dar. En cuanto a los canales que ocupan los pacientes para comunicarse con sus médicos, sobre todo pensando en el sector privado, ¿okay? Recordemos esta importancia del sector privado. Bueno, mensajería instantánea, llamadas al consultorio, llamadas del celular son las plataformas más importantes. Voy a cerrar bien esta parte porque olvidé mencionar un reto sobre sector público, sector privado que me pasé de largo y que creo que es muy importante que lo consideren, pero voy a terminar esta sección para abordarlo. Sí, Tomás. Sí, ahí solo, o no sé si lo va a preguntar más adelante, pero ahí quisieras, o quizá ya lo dijiste, no lo sé. ¿Cómo hoy día los hospitales públicos se financian allá en México? Sí, bueno, justamente, no lo habíamos mencionado. Ya. Cierro la sección y regreso porque está ligado a ese comentario que Ok, iba a vale, hacer gracias. sobre las barreras del sector público. Entonces, aquí un desafío importante en el tema de salud. Si bien la población está está utilizando los dispositivos digitales y las redes sociales para la salud, esto es un tema importante para el seguimiento, para la integración de nuevas tecnologías, para el uso de nuevas tecnologías. Existen retos que es importante considerar. Uno, la incertidumbre regulatoria. Si bien actores relevantes han empujado la modificación de la regulación mexicana para una mayor adopción de telemedicina, de recetas electrónicas y otras, existen todavía muchas prioridades en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, diputados y senadores, que limitan que estas iniciativas estén consolidándose. O sea, vamos tarde en el proceso legislativo, considerando la velocidad en la que las tecnologías digitales están siendo de utilidad, de tal manera que no es un uso obligatorio y todavía no es armonizado. ¿Okay? Ese es un reto muy importante. Segundo,
la resistencia al cambio, sobre todo generacional. Hay que considerar que muchos de los médicos que pueden dar consulta no están utilizando la tecnología digital como una herramienta. Hay todavía consultorios privados que vas a ver en un modelo muy tradicional. Entonces, eso se va a ir cambiando gradualmente con las nuevas generaciones o con un impulso obviamente más regulatorio, ¿verdad? Cuando se vuelve ya más impositivo, el sector médico tendrá que evolucionar más rápidamente, pero sigue habiendo todavía algunas resistencias, así que hay que considerar procesos digitales accesibles, poco costosos, ¿no? Que no implican mucho aprendizaje para el usuario, para una mejor adopción, ¿no? Y, por supuesto, del que comúnmente acaba siendo el factor importante o la persona importante en la venta, que es el doctor, ¿verdad? Cuando el doctor asume que la herramienta le favorece en su modelo de negocio, en tiempos, en nuevos ingresos, entonces verá un beneficio. Y la otra es la falta de interoperabilidad entre los sistemas, que todavía no está armonizada. Y bueno, nuevamente, es parte de este crecimiento que se está dando por la evolución que la digitalización tiene en México. Y por otro lado, una regulación que no ha sabido ir al paso de los cambios digitales. Voy a regresar, porque sí me parece relevante no solamente atender tu pregunta, Tomás, sino mencionar las grandes disparidades entre atender el sector público como una farmacia, llevando productos o medicamentos o llevando dispositivos médicos al sector público versus el sector privado. Son dos mundos completamente distintos y el sector público tiene una gran barrera en la adopción de nuevas tecnologías. Estabas hablando que hoy AMIF, si mal no recuerdo, una asociación farmacéutica muy relevante en México de investigación para la industria farmacéutica, ha revelado que en un estudio que un nuevo producto, desde que toca las puertas a México, pasa sus procesos regulatorios, COFEPRIS, luego es aprobado por el sistema de compras público para insertarse en el sistema de salud, y que empieza a ser adoptado, puede pasar entre 4.3 años aproximadamente, ¿no? Para un medicamento, para un dispositivo médico. Entonces, la curva de adopción en el sector público de nuevas tecnologías es muy lenta, es muy burocrática, y puede verse bien afectada por tomas de decisiones muy relevantes. Recientemente, hace un mes, todo el proceso de compra pública de medicamentos de gobierno para los siguientes 2 años que ya había sido otorgado, tuvo que ser cancelado y revisado por temas ligados a corrupción. Entonces, nuestra recomendación para entidades extranjeras y para startups es no empezar con el sector público, porque el acceso es muy complicado. Hasta el día de hoy, solo 5 estados del país o 5 provincias no pertenecen todavía a IMSS Bienestar. La recomendación que damos en esos casos es que todavía había esos estados que concentran recursos estatales para atender a sus pacientes con su propia infraestructura, reglas, procesos de compra, etcétera. Puede ser ahí un nicho importante para poder atender ciertas regiones, ¿no? Pero pues cada día ese universo va alineándose más para hacer un solo sistema centralizado del sector público de salud. ¿Cómo se financian estos hospitales públicos? Tu pregunta, Tomás, pues ligado al presupuesto de gobierno. El gobierno es el que invierte en instituciones de salud como IMSS, como ISSSTE, como hospitales generales y otros, y los dota de infraestructura, paga los sueldos de los médicos, etc. Sin embargo, si observan las noticias gradualmente en los últimos meses, muchos hospitales regionales especializados, incluso de alta especialización, están sufriendo de infraestructura y de insumos para poder prestar el servicio de salud pública, lo cual lleva nuevamente a focalizar el sector privado como un mecanismo para poder atender a aquellos pacientes que requieren sí o sí atender sus problemas de salud y que van a tener que ir al sistema de salud privado para poder resolverlo, porque o vas a tener
mucho tiempo para tener una cita en el hospital público, o cuando llegues puede ser que no tengan al médico o el insumo, etcétera. Entonces, son problemas estructurales muy fuertes del sector salud. Víctor, Sí, adelante. y ahí el que lo tiene que financiar, si es que el sector público no responde, es el particular. Sí, el paciente por sus propios recursos, ¿no? A excepción de los que sí puedan tener bienestar, que como lo decíamos, pues no atiende toda la población restante, pero que además va a entrar a este sistema de salud que trae problemas ya estructurales para atender a sus propios derechohabientes. ¿Okay? Pero que los atienden en el sector privado. No, el Infienestar, los 20 millones van a ingresar a la infraestructura y con los expertos del sistema público ya existente. Le están dando, es una forma de darle a una parte de la población acceso al sistema de salud sin tener que pagar, ¿no? Entonces, obviamente va a ir a un grupo de población mucho más de bajos recursos. Entonces, ¿dónde se atiende a aquellas personas que no tienen sistema de salud o un seguro médico? Con consultorios médicos, con consultorios adyacentes o con hospitales privados para consultas como rehabilitación, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, paso a la siguiente sección, que es el ecosistema de salud en México. Muy relevante comentar que México, digamos, desde los años 90, lo mencionaba, tiene una cadena de valor muy estructurada, muy focalizada en manufactura. México tiene una larga tradición en el sector manufactura altamente especializada, como farmacéutica, electrónica, entre otros, automotriz, dispositivos médicos. Sin embargo, desde hace ya varios años, esta cadena de valor se ha ido ensanchando con una mayor presencia y un rol cada vez más importante de instituciones académicas. El TEC es un ejemplo, pero lo vemos también en la UNAM, en otras universidades, que están impulsando la investigación y desarrollo en sectores de ciencias de la vida. A su vez también, desde hace prácticamente 15 años, la transferencia de tecnología ha venido teniendo un paso cada vez más presente en la integración academia-industria, por lo cual está habiendo cada vez un mayor número de tecnologías que se integran como innovación al sector privado, o la aparición de spin-off o empresas de base tecnológica que están atendiendo justamente algunas necesidades e insertándose en el día a día. A nivel de validación clínica, hay una estrategia pública muy fuerte para que México sea un sitio clave para desarrollar investigación clínica, con algunos estímulos y otros. Es una estrategia, si bien todavía no ha funcionado, es cierto que hoy en México hay una gran cantidad de ofertantes de servicios de investigación clínica que puede ser también un elemento muy interesante para prevalidación de mercado. La manufactura está presente y sobre todo una manufactura también que se ha venido verticalizando. Ya no solamente serán las grandes empresas maquiladoras con difícil acceso que puedes encontrar. Hemos estado viendo cada vez más modelos de startups que se consolidaron, como GC Biomédica, que conoce muy bien Celia y Patti, y otros en Monterrey, en Hermosillo, en Guadalajara, en Ciudad de México, que habiendo desarrollado infraestructura especializada validada por COFEPRIS, hoy se encargan de generar diseño para dispositivos médicos con instalaciones certificadas, lo que facilita a una startup que no tiene tiempo ni recursos para poder contar con su propia planta. Entonces es un modelo flexible, muy interesante. Entonces la manufactura la vas a encontrar a diversos niveles. Lo decíamos, un ecosistema de innovación dinámico, también con la aparición de incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, que no llevan una velocidad tan acelerada como otros sectores, como podría ser fintech o energías o alimentos. Sin embargo, cada vez más vemos actores muy presentes en el ecosistema de emprendimiento basado en innovación ligado a salud. Y eso es muy útil, porque ya vas a poder entonces considerar acceso a fondos de inversión que conocen de salud, que están especializados en biotecnología, que saben de dispositivos médicos, algo que no veías hace unos 4 o 5 años. Entonces eso es muy sano para el ecosistema, recordando otra vez la imagen con la que iniciamos la presentación.
y un mercado interno que con todas sus características positivas y negativas es alto. Estamos hablando de un país, les decíamos, una economía muy importante a nivel mundial, pero con muchos matices, que es algo que también tendrán que considerar en su modelo de negocio. Es decir, no es vender a México, tendrás que ir a sector público, a sector privado, pero si es sector privado, con pacientes, con hospitales, con clínicas, a rurales, a ciudades, en qué modelo de negocio, etcétera. Esos matices habrá que entenderlas, ¿no? Dependiendo justamente la experiencia y las capacidades y los aliados que puedan justamente tener en México. Entonces, pero hay un mercado interno dinámico. Voy a pasar muy rápido, porque realmente lo que quería era solo mostrar en esta sección que existen actores por categorías que hay que ir conociendo, ¿no? A nivel de actores que generan política pública o donde se sustenta la política pública en temas de salud, pues obviamente la Secretaría de Salud a nivel gobierno, COFEPRIS, que es nuestro FDA, IMSS, ISSSTE, que no solamente proveen servicios, sino también influyen, participan en la construcción de política pública ligada a salud. En el tema de habilitadores, organizaciones que ayudan poniendo recursos en el ecosistema, financieros o no, para el tema del sector salud, son varios, no estoy haciendo un censo. Hay fundaciones, hay redes de transferencia tecnológica, hay aceleradoras, hay oficinas de transferencia especializadas en salud, think tanks como FunSalud o prestadores de servicios como TechSalud, que están ahí en el ecosistema para atender justamente el desarrollo de emprendimiento. Recientemente, Fundación Incide, junto con las 10 farmacéuticas nacionales más importantes, generó un programa de scouting de tecnologías de América Latina para invertir en ellas a través de un fondo de inversión especializado en el sector, ¿no? Entonces, es un actor al que hay que estar siguiendo año con año para ver ese tipo de programas que puedan ser también un acceso a grandes industrias con presencia en el mercado que están buscando dispositivos médicos o nuevas tecnologías para diferenciar sus productos. Vinculadores, hay una gran cantidad de asociaciones, clusters, cámaras ligadas al sector salud, desde dispositivos médicos, desde farmacéutica, desde clusters como el del Paso Juárez, que es muy sólido en dispositivos médicos, Canifarma, que no solamente tiene farma, sino dispositivos médicos. Hay una gran cantidad de asociaciones que hay que ir conociendo en el caso que decidan hacer ya un soft landing para acceso a eventos, networking, acercamiento con potenciales clientes, entre otros. Una gran cantidad de organizaciones están desarrollando innovación en este sector, no solamente públicas como la UNAM o el CINVESTAB, sino también gubernamentales como los institutos nacionales. Hoy tienes al IMSS haciendo innovación, el Instituto Salvador Subirán, justamente el secretario de Salud viene de ahí, de ese instituto, y están generando nuevas tecnologías para el mercado. Y bueno, también instituciones privadas como el TEC, que también tiene sus propios programas para desarrollar nuevas tecnologías para el mercado. Entonces también hay una producción constante que lo veíamos en la cadena de valor alargada desde investigación hasta mercado. Comunidades también se han venido surgiendo, no solamente como ASEM, que ya tienen muchos años, sino que también están incorporando temas de salud, y otras muy especializadas como Hacking Health o la Asociación Health Tech México, que fue es uno de los actores que está impulsando más el tema de digitalización. Pues son actores a los que hay que seguir, hay que monitorear, hay que ver qué están impulsando, las agendas, los eventos, etcétera. Son muy activos en el ecosistema. Y también promotores. Hay muchos eventos, cada vez está creciendo más la publicación de temas de emprendimiento e innovación ligados a sector salud. Y cerraría con una serie de reflexiones finales. Como les decía, partimos de un marco muy general en este masterclass para entender el mercado desde una perspectiva global. Ya en las sesiones individuales podemos adentrarnos más al feed de un mob con este contexto y estas estructuras y estos actores existentes, y también para entender un poquito sus siguientes pasos que hoy tienen ya avanzado y cómo esa experiencia previa puede ser
de beneficio para llegar a mercado. Sin embargo, compartimos algunas reflexiones. Las oportunidades están ahí, ¿no? Como le decíamos, los retos del sector salud son relevantes, invitan a la innovación en enfermedades ligadas a crónico-degenerativas, pero también algunas estadísticas, ligándolo sobre todo a UMOB, hablan de temas de traumatología, ortopedia, afecciones músculo-esqueléticas como problemas igual significativos. Recuerden que me centré en los 3 más complicados por los efectos secundarios que eso está generando en el sistema de salud, pero pueden revisar las estadísticas y encontrar ahí también un tema relevante. Y justo también eso ha permitido que varias startups, conocemos algunas ligadas al monitoreo de la rehabilitación u otras a dispositivos, exoesqueletos, etcétera, que ayuden justamente a temas de rehabilitación. Así que invita a la innovación, ¿no? 2, la región, México tiene, digamos, una gran ventaja, que es esa presencia con el mercado norteamericano para poder llevar nuevas tecnologías, pero también, y eso lo hemos hablado con las startups europeas o norteaméricas, México acaba siendo una puerta también para América del Sur, ¿no? Como el propio Tratado de Alianza del Pacífico, ¿no? Toda esta regulación está armonizada entre Chile, Perú, Colombia y México en temas de salud, ¿verdad? No es automático obtener un registro si tienes un registro COFEPRIS en estos 3 países, pero los procesos serán mucho más ágiles. Hay ventajas ligadas obviamente a los costos de producción. La industria se ha venido integrando, está colaborando cada vez más. Hay estrategias para nearshoring, no tanto a nivel de pymes, es una lástima, pero bueno, sí hay cada vez más programas como este que hoy estamos viendo de invitar a empresas a que vengan a México a hacer esta penetración e integración de nuevas tecnologías. Un sector privado, como lo decíamos también, muy abierto a escuchar y revisar productos innovadores. Lo hemos visto en hospitales. Hay oficinas o áreas ya en algunos hospitales como Christus Muguerza, el Hospital Ángeles, grandes cadenas farmacéuticas hospitalarias privadas que tienen ya áreas especializadas de innovación para estar escauteando nuevas tecnologías. Entonces, son actores con los que hay que acercarse. Compañías farmacéuticas como Incide, que les comenté, distribuidores encontrando o buscando nuevas tecnologías, o corporate ventures, están a la casa de innovación. Entonces, también ahí hay una ventana interesante, porque llegar al mercado en sector salud es muy largo, ¿no? Y quizás lo hablaremos en las sesiones individuales sobre las experiencias que hemos tenido con algunas startups. El proceso de llegada al mercado es muy largo, entonces tendrán que tomar una decisión si van a ser un integrador de tecnología o quieren llegar al usuario final, cuál es la salida que están considerando, porque es muy desgastante, es un maratón camino al Everest. Entonces, es complejo y desgasta mucho a los fundadores por todos los motivos ligados a emprendimiento. Entonces, sí hay que ir pensando en dónde quiero llevar la tecnología. Y es un sector transversal, no solamente es farma, no solamente dispositivos médicos, biotecnología, salud digital, la integración de salud digital en estos 3 temas también es algo muy interesante, lo comentaba en un inicio, como hoy dispositivos médicos tradicionales están ya reconvirtiéndose o generando sus nuevos modelos con mayores componentes digitales para generar modelos de negocio complementarios a partir de la producción de data, a partir de los algoritmos, etcétera. Bueno, eso es algo que tendrán que ver en su roadmap tecnológico. Hay retos importantes. Uno, ya lo comentamos. Yo no le sugeriría entrar por el sector público, salvo que trajeran algo único que te permita abrir puertas, pero el proceso es muy lento, muy desgastante, un poquito burocrático y en ocasiones con tintes de corrupción en algunos elementos que pueden retrasar completamente. Pueden hacerlo paralelo, buscando el privado y tratando de ingresar al público, pero es un reto. La desigualdad de ingresos, sobre todo en estos modelos que vimos entre el público, el privado y el privado en sus diversos segmentos, desde atención en consultorios privados, en farmacias adyacentes, en hospitales o clínicas, te lleva a considerar diversos modelos de ingresos, ¿no? Entonces,
tendrán que pensar en esos modelos diferenciados también. Y bueno, está muy ligado a las brechas institucionales y de infraestructura. Vas a encontrar hospitales privados que no le piden nada a Estados Unidos, ¿no? De hecho, hay un puente muy natural entre Houston y Monterrey por los servicios de salud y de atención hospitalaria. Hay un nuevo gobierno federal, no es nuevo, ya tiene un año, pero de todos modos está aprendiendo y sigue todavía habiendo algunas fallas o reajustes en la estrategia del sector salud. Hay quizá buenas intenciones de meter mayor peso a la digitalización, pero es un hueso muy duro de roer. El gobierno es un organismo tan grande, tan complejo, con muchas prioridades, que, bueno, algo habrá que hacer vía digitalización, pero no está muy claro todavía cómo lo van a integrar. Temas de contexto del día a día, inseguridad, delincuencia, narcotráfico, corrupción, que afectan de una manera u otra, sobre todo a los negocios ya establecidos, ¿okay? No al desarrollador, ¿no? Pero que ya para un negocio establecido son temas que tienen que ir considerando en su día a día. Y quizá algunas recomendaciones que van a ser repetitivas, ¿no? Voy a saltar la primera, que ya lo mencioné un par de veces. 2, definir un modelo de negocio específico para el mercado mexicano. Sí, no puedes traer el mismo modelo chileno, español, canadiense. Hay que entender el contexto, la estructura, la realidad, el sistema. Hay que ser muy claro dónde está el valor diferenciado de su tecnología y cómo eso genera ingresos para los diversos participantes, ¿no? Sobre todo en el caso de los consultorios privados, que es ahí un tema importante. Hemos visto escenarios en donde han querido llegar a México tecnologías en fase de desarrollo, TRLs 4, 3, 4. Cuesta mucho trabajo que el sistema los escuche, porque todavía no hay una madurez, no hay un MVP ya consolidado. Consideren llegar con un MVP, con un TRL5, algo ya que demuestre la funcionalidad, pruébenlo, valídenlo, y eso les va a dar una muy buena retro del usuario para el mercado. O si ya tienen tecnologías validadas en su país, eso también, esa experiencia va a ser de mucha utilidad. México, en general, América Latina, pero México es un país donde la estrategia costo siempre va a ser muy discutible. Buscar el mejor precio posible. Así que busquen considerar soluciones de bajo costo, diferenciadas también en sus modelos. Sí evalúen construir alianzas estratégicas con actores que ya conocen el ecosistema, que ya están ahí, distribuidores u otros agentes, que les faciliten esta inserción mucho más acelerada y estén listos para la negociación. Siempre será clave en el proceso de México. Y bueno, eso es la sesión. Me pasé mucho más, sorry, lo que tenía previsto. Eran muchos conceptos los que había previsto para hoy y bueno, era importante profundizar en ellos para que pudieran tener una visión mucho más general. Quizá algunos de estos temas ya los conocían, pero esa es la realidad donde va a estar inserto su proyecto. Así que, bueno, tenemos tiempo todavía si hay algunas preguntas, observaciones. Bueno, yo tengo primero agradecerte, Víctor, que en verdad esto nos ayuda un poco a poder tener una visión más global de cómo se comporta el mercado mexicano y claramente estas recomendaciones ayudan a ir priorizando cómo comenzar. Pero ahí preguntarte, entendiendo que, bueno, en cada mercado siempre existen restricciones o complejidades para poder incorporar. Hoy día, ¿cómo lo hacen los emprendedores que se dedican a la salud que han tenido éxito en México? ¿Es necesario, en el fondo, poder tener muy buenas redes de contactos para poder llegar a acercarse a este sector privado? ¿O de cierta forma es fácil, existen instituciones que ayuden a esa relación y por lo menos acá en el mercado chileno llegar a esos puestos de decisión es muy difícil y la única forma realmente es poder tener contactos, ni siquiera a veces con incubadoras o aceleradoras o instituciones, sino que contactos de que porque un amigo conoce al director y así es la forma de llegar, o si no es prácticamente imposible. No sé cómo se hace. Y la otra pregunta es
que mencionaste que los emprendedores, hoy día existen instituciones que ayudan a la manufactura, a poder apoyar en todo el proceso de manufactura, eh, y ellos ayudan también a que si llega esta buena idea, que ellos mismos la puedan como comercializar, o solo la parte de manufactura, o ambas. Ok, atiendo la primera. Te puedo contar un caso que, bueno, Patti lo conoce muy bien, pero uno de los temas tiene que ir con los perfiles de la startup. La startup normalmente, el emprendimiento empieza muy técnico, ¿verdad? Porque tienes investigadores o gente experta que lanza una hipótesis, lo valida y tiene una solución. Pero esos perfiles muchas veces carecen de esa conexión con el ecosistema, con inversionistas, con cómo hablar a un hospital, cómo pitchar. Y lo que hemos visto es que cuando se integran estos roles más business, hay un cambio completamente en el discurso, ¿no? Llegamos a conocer casos de proyectos donde el investigador pitchaba como si estuviera en un congreso a un inversionista y lo pierdes completamente. Entonces es muy importante la multidisciplinariedad en el equipo, tener a la gente experta en técnico y la gente que se va a encargar de ir a buscar ese recurso, la inversión, vender el proyecto, etc. Eso es un primer tema sobre los roles del startup. Segundo, hay ecosistemas, el ecosistema de innovación chileno ha madurado mucho y tienes a grandes actores que están ahí acercándote esos contactos. Eso es una ventaja. En México, para el sector salud, se han venido consolidando. Ya tienes incubadoras o aceleradoras o fondos de inversión que tienen o solo un perfil ligado a salud o que ya es uno de sus sectores importantes. Y esos actores acabarán teniendo relaciones mucho más cercanas con la industria, con las farmacéuticas, con los hospitales, ¿no? Entonces, hay que buscarlos y tener esos acercamientos, ¿no? El TEC de Monterrey es un actor muy presente, ha hecho convenios con la UNAM, con otras instituciones para poder acercar tecnologías de salud, ¿no? Entonces, están en buenas. Y la otra también que llama mucho la atención, y los comentaba hace rato, es que hoy hospitales privados, farmacéuticas, están lanzando estas ventanas de innovación, ventanillas de innovación para escautear tecnologías, para buscar nuevas fórmulas farmacéuticas o nuevos dispositivos o plataformas digitales para el apego del tratamiento médico. Hay que encontrar a esas personas y no es fácil. Es justamente los contactos que hay que hacer mucho networking, especializado sobre todo, más que ir a buscar el fondo, que es un día a día de la jornada del emprendedor, ir a buscar los contactos que te acercan más a mercado, ¿no? Y que además te pueden dar dinero también, que eso todavía es mucho mejor. Entonces, nosotros, digamos, ese es uno de los atributos que Pragmatec ha venido construyendo en los últimos años, es esa red especializada por la constante participación en eventos, en webinars como este, platicando con emprendedores, etcétera, que nos ha permitido ir conociendo a esos actores. Entonces están ahí, pero no son muy públicos, ¿no? Entonces hay que ir buscando esos actores clave, además ligado a rehabilitación, ¿no? Que a lo mejor clínicas es un modelo que ustedes tendrían que hacer. Sobre la segunda pregunta, lo que hemos visto de estas oficinas es que siguen manteniendo sus líneas originales de investigación y desarrollo, llevando su propio carril de desarrollos hasta mercado. Pero esa capacidad instalada la pueden ofrecer a terceros. Y entonces hemos encontrado modelos que solo se sustentan a diseño, por ejemplo. Yo te diseño porque tengo esta línea de producción certificada por COFEPRIS, pero es solo para impresión 3D. Y es lo único que te voy a ofertar, diseño y fabricación de lotes piloto. Sin embargo, hemos visto otros que están ampliando sus servicios complementarios, a propiedad intelectual, por ejemplo, o a búsqueda de inversión, como lo hace Ramsés en Hermosillo, ¿no? Es decir, tú tráeme la tecnología, yo te la voy a manufacturar, te voy a buscar al inversionista y nos vamos en negocios, en modelos compartidos. Entonces, ese es un modelo muy flexible que cada startup va encontrando de acuerdo a su perfil, al perfil del founder.